Hola, soy David López de digitalred4u.com. Hoy os quiero explicar qué es el formato RAW. Casi todos los que tenéis cámara reflex tenéis la posibilidad de hacer fotografías en este formato. El formato RAW es un formato similar al formato JPG, pero es un formato que no lleva compresión. Es decir, vosotros cuando capturáis una fotografía en JPG, siempre la cámara comprime esa fotografía. Es decir, el sensor toma la imagen, es una imagen que el procesador de imagen luego la trabaja, y después el propio procesador de imagen la comprime en formato JPG. ¿Qué significa comprimir una imagen en JPG? Bueno, pues una imagen al comprimirla en JPG, por ejemplo, de un abanico de colores muy grande, es decir, si la imagen original tiene 200 tonos de amarillo, el formato JPG lo que hace es simplificarlos, es decir, de los 200 tonos de amarillo lo va a dejar con un abanico máximo de 40. Los tonos, por ejemplo, 100, 101, 102 y 103 los va a agrupar todos, por ejemplo, en el tono 38, que va a ser un tono medio. Por este motivo nosotros perdemos siempre calidad al hacer una fotografía en JPG. Entonces el formato RAW lo que nos permite, entre otras cosas, es una fotografía pura, es una fotografía que sale del sensor directamente al archivo. Entonces, otra cosa buena que tiene este tipo de formato es que luego lo podemos trabajar como nosotros queramos. Es decir, luego en una aplicación como puede ser Photoshop o cualquier aplicación diferente, como puede ser Lightroom, que es la que utilizamos, podéis ajustar más la exposición, puesto que la profundidad de color que tiene es mayor. Entonces, ya no solo son los temas del color, sino que, por ejemplo, la exposición, nosotros podemos regular la exposición menos 2 puntos de diafragma en un formato RAW, sin perder información. Os lo voy a mostrar para que veáis lo que podéis conseguir con el formato RAW. Tiene algunas desventajas, como puede ser la capacidad, que es mucho más grande que un formato JPG, pero a la larga ya veréis cómo es bastante interesante hacer fotografías en RAW, porque siempre, en cualquier momento, si hacéis una fotografía en RAW y os sale algo oscura o no habéis medido bien y queréis cambiar la exposición, siempre luego en el trabajo en el ordenador podéis modificarlo, podéis mover la exposición, aumentar el contraste, aumentar la nitidez, una serie de ajustes que no nos permite hacer el formato JPG, porque al comprimir la imagen ya nos la empasta, es decir, nos da ya una imagen ya creada. El formato RAW, cada píxel se guarda por separado, entonces nos permite después hacer un trabajo más fino de postproducción. Vamos a ver en qué se nota y cómo podemos modificar un archivo RAW. Pues bien, vamos a abrir la aplicación de Lightroom. Como podéis ver, la fotografía, es una fotografía que está oscura. Es una fotografía que tomamos el otro día en el photowall que hicimos con el Tokina 1116. Pues bien, aquí a la derecha veis como tenemos una serie de matices. El primero que vemos es la temperatura. La temperatura de color es la imagen con la que se ilumina un sujeto. Es decir, por ejemplo, en este vídeo veis que cuando estoy aquí en casa tengo un tono algo amarillento, que es debido a las luces. Las luces que tenemos en casa normalmente son luces de tungsteno, son luces amarillas, aunque nuestro ojo se adapte a ver una superficie blanca en color blanco iluminada por ese tipo de luz. La cámara no es así, la cámara no se adapta. Entonces lo que hace la cámara es continuamente hacer un balance de blancos. Para que os hagáis una idea, una bombilla de casa tiene una temperatura de color de 3200 Kelvin, un tubo fluorescente de unos 4300 y la luz del sol tiene una temperatura de color de unos 5600 grados Kelvin. Pues bien, esta fotografía era un día que era algo nublado, estaba un día un poco azulado, entonces como veis la cámara ha tendido a irse a 5050 grados Kelvin. Es decir, si lo pusiéramos en 5600 la foto quedaría algo amarilla y si lo bajásemos quedaría algo azul. Entonces, lo ideal en este caso es la medición que hizo la cámara, que es de 5050 grados Kelvin. En esta pequeña ruleta que tenemos abajo podéis ver que pone exposición. Pues bien, aquí es donde os digo que entra en valor el formato RAW. El formato RAW nos permite hacer cosas como estas que veis. O sea, podemos subir lo que es la exposición de la cámara, pero en ningún momento perdemos detalle. O sea, si os fijáis, a ver si nos deja hacer un pequeño zoom sobre la cara, vais a ver que no hay una pérdida de información. No hemos perdido nada de información. Esto si lo hiciésemos en un formato JPG, realmente sí que perderíamos información. Es decir, las partes que veis en esta exposición que están blancas, como por ejemplo puede ser el cielo, estas partes del cielo que veis aquí, que en un archivo JPG, como os he explicado, siempre el procesador de imagen de la cámara tiende a empastar los colores. Es decir, este blanco de aquí y este blanco de aquí y este blanco de aquí diría, estos tres blancos
que en formato RAW son diferentes, yo para comprimir la imagen los voy a poner el mismo color. Entonces no guardo 3 colores por separado, solo guardo uno. El problema es que si ahora, después de hacer la fotografía, queremos cambiar eso, no podemos, porque al guardar el archivo a la cámara, le ha dicho estos 3 blancos son el mismo blanco. Entonces, al bajar la exposición, no va a separar 3 blancos, se va a mantener ese blanco. Entonces, como veis aquí, al bajarla, veis el tono azulado que tiene aquí la fotografía, la parte blanca de la nube, un tono más grisáceo. Esto es lo bueno del formato RAW. Por esto os recomiendo que siempre que hagáis fotografías las hagáis en formato RAW. No os vais a arrepentir. Os va a hacer falta a lo mejor algo más de tarjeta de memoria, tener un poquito más de capacidad en la cámara, pero luego a la larga os va a permitir fotografías que a lo mejor en su momento no hicisteis correctamente o simplemente que las queréis trabajar, que queréis tener más posibilidades, podéis conseguir que luego en el ordenador sacar información de sitios donde no había información o conseguir efectos diferentes, moviendo el balance de blancos o bueno, alguna cosa similar. Por ejemplo, como veis, si aumentamos el balance de blancos, veis que el tono de la cara tiene un tono más natural, más cálido, pero el edificio ya se nos va a un tono amarillento. Si hiciéramos esta fotografía en JPG, nos teníamos que conformar con el balance de blancos original de la cámara, con 5050 grados Kelvin. No podíamos después modificarlo. ¿Vale? Por eso os recomiendo siempre hacer fotografías en formato RAW, os va a dar muchas más posibilidades y os vais a divertir luego mucho más trabajando en el ordenador. Tendrá la desventaja de un peso mayor y que hay que trabajar en el ordenador, pero tenéis aplicaciones como Lightroom que os simplifican mucho este sistema de archivos. No tenéis más que importarlas a la biblioteca y exportarlas en formato JPG. Se hacen en un par de pasos, tenéis las fotografías guardadas en JPG y realmente como vosotros queréis tenerlas guardadas. Pues esto ha sido todo, nos vemos en el siguiente vídeo de digitalred4u.com.